Hay lugares que la lógica no puede explicar. Almacenes donde el cemento guarda secretos que no deberían moverse, pero lo hacen. Soy el narrador de Creepypart y hoy te traigo una historia real de pesadilla. Un inspector de aduana que descubrió unas huellas imposibles y lo que lo siguió hasta su casa. Si te atreves a cruzar el umbral del miedo con nosotros, dale like, suscríbete y activa la campana. Esto es Las huellas que caminan solas. La primera vez que vi las huellas, me convencí de que eran solo otra peculiaridad del Almacén 37. Una antigua estación de tren con innumerables rarezas acumuladas a lo largo de su siglo de existencia. Pero las rarezas no se mueven. No se reposicionan noche tras noche, acercándose a la salida como si algo invisible estuviera escapando lentamente. Y ciertamente, no se hunden en el cemento endurecido como si el concreto fuera tan suave como arena mojada. Mi nombre es Thomas Reeves, y después de 15 años como inspector de aduanas, pensé que lo había visto todo. He descubierto contrabando en las patas metálicas huecas de muebles antiguos, narcóticos sellados dentro de maquinaria industrial e incluso una especie viva en peligro de extinción escondida en un cargamento de jarrones decorativos. Pero nada en mi carrera me preparó para lo que me esperaba en el Almacén 37. La tarea parecía sencilla: catalogar y procesar contenedores de carga abandonados tras la declaración de quiebra de Northeast Rail Transit. La mayor parte de la carga llevaba años, a veces décadas, sin ser reclamada. El papeleo era un desastre. Faltaban los manifiestos de envío, la propiedad estaba en disputa y las declaraciones de aduanas estaban incompletas. El departamento me envió porque tenía fama de meticuloso. Mi supervisor bromeaba diciendo que podía encontrar una discrepancia fiscal incluso durmiendo. Ojalá mis sueños hubieran seguido siendo tan mundanos. El Almacén 37 se encuentra a las afueras de la ciudad, al final de un ramal ferroviario en desuso que no había visto un tren en al menos 15 años. El edificio en sí data de la década de 1920. Una imponente estructura de ladrillo y acero con ventanas tan cubiertas de mugre que apenas dejaban entrar la luz. La primera vez que giré la llave en el candado oxidado, la puerta se resistió, chirriando como advirtiéndome que reconsiderara mi entrada. El interior era exactamente lo que cabría esperar. Suelos de hormigón, vigas metálicas en lo alto y estanterías amontonadas llenas de contenedores de carga cubiertos de polvo. Telarañas colgaban como cortinas en los rincones y el aire olía a rancio, como si no hubiera circulado en años. Las luces fluorescentes parpadeaban erráticamente, varias de ellas completamente apagadas, creando zonas alternas de luz intensa y sombras densas. Empecé mi inventario al otro lado del almacén, revisando metódicamente contenedores de envío, cajas de madera y cajas de cartón. La mayoría contenía artículos cotidianos, aparatos electrónicos obsoletos, piezas de maquinaria para equipos que ya no se fabricaban, ropa que había pasado de moda hacía décadas. El trabajo era tedioso pero sencillo. 3 días después, llegué al pasillo central. Fue entonces cuando las vi por primera vez. Una hilera de huellas que comenzaba inexplicablemente en la pared y terminaba unos 2,5 metros dentro del pasillo. Eran del tamaño de un adulto. Parecían de una bota de trabajo o un zapato pesado similar. Y cada huella estaba hundida aproximadamente media pulgada en el suelo de hormigón. Me agaché para examinarlas, pasando los dedos por la depresión. El hormigón se sentía sólido, sin daños ni deterioro. Era como si alguien con botas pesadas hubiera caminado por el suelo mientras el cemento aún estaba húmedo, salvo que el suelo del almacén se había vertido hacía más de 80 años. Mi mente racional buscaba explicaciones. Quizás eran impresiones decorativas, hechas durante la construcción. Quizás alguien había alterado el suelo a propósito en algún momento por razones que desconocía. Tomé fotografías,
Anoté en mi registro de inventario y continué con mi trabajo, aunque mis ojos volvían constantemente a esas misteriosas impresiones. Esa misma tarde, pasé el detector de metales por encima de una pila de cajas de madera sin marcar. El dispositivo funcionó con normalidad, alertándome de clavos, bisagras y otros componentes metálicos. Pero al pasarlo por el suelo cerca de las huellas, emitió un tono diferente, más agudo, casi musical. Moví el detector de un lado a otro, intentando localizar la fuente. El extraño tono parecía seguir las huellas y luego extenderse más allá de ellas, como si marcara un camino invisible a mis ojos. Me arrodillé, pegando la oreja al frío hormigón. Fue entonces cuando lo oí. Un leve tintineo rítmico, como el de llaves en un llavero o pequeños objetos metálicos chocando. El sonido provenía del propio suelo. Golpeé el hormigón y luego lo golpeé con más fuerza con el mango del destornillador. El suelo era sólido, sin duda. Sin embargo, el tintineo continuó, impasible ante mi interferencia. Un escalofrío me recorrió la espalda al darme cuenta de que los sonidos se movían lenta y metódicamente, siguiendo la extensión invisible del camino de las huellas. Retrocedí tambaleándome, con el corazón latiéndome con fuerza. Las palmas de las manos se me empaparon de sudor y mi respiración se aceleró. Por primera vez en mi vida profesional, sentí unas ganas incontenibles de abandonar mi misión. En cambio, recogí mis cosas temprano, diciéndome que estaba siendo ridículo. Regresaría al día siguiente con mejor equipo, quizá un georradar o un dispositivo ultrasónico que pudiera revelar lo que yacía bajo la superficie. Cerré la puerta del almacén y conduje a casa. El tintineo de llaves fantasmas resonó en mi mente durante toda la noche de insomnio que siguió. A la mañana siguiente, llegué justo cuando el sol asomaba por el horizonte. Con café en mano y bolsas de equipo al hombro, abrí el almacén, decidido a abordar el fenómeno con objetividad científica. Pero toda idea de investigación racional se desvaneció en cuanto llegué al pasillo central. Las huellas se habían movido. Cada impresión se había desplazado aproximadamente 7,5 centímetros hacia atrás desde su posición anterior, más cerca de la puerta de salida. Me quedé paralizado, con el café derramándose sobre mi mano temblorosa. Tenía la boca seca como el algodón y una oleada de mareo me invadió. Había cerrado el almacén con llave. El candado estaba intacto cuando llegué. Nadie más tenía llave. Era imposible que alguien hubiera alterado el suelo durante la noche. Me obligué a acercarme a las huellas, arrodillándome junto a ellas con la cámara. Las impresiones eran idénticas a las del día anterior, pero indudablemente reposicionadas. Metí la mano en una de las depresiones, palpando su contorno perfecto. Mientras mis dedos recorrían el borde, noté algo que antes no había notado. Pequeñas grietas que irradiaban desde cada huella, como si el hormigón se hubiera fracturado bajo una enorme presión. El detector de metales confirmó lo que ya sospechaba. Los tintineos también se habían movido, ahora alineados con la nueva posición de las huellas. Pero el ruido había cambiado. Ahora era más fuerte, más nítido. No eran llaves, me di cuenta, sino algo así como pequeñas cadenas o eslabones de metal que chocaban con cada paso invisible. Pasé el día catalogando el inventario en otras zonas del almacén, manteniéndome alejado del pasillo central. Mi trabajo se resintió al perder la concentración repetidamente, volviendo la atención a esas huellas imposibles. Varias veces creí oír el tintineo desde el otro lado del almacén, pero cuando me detuve a escuchar, solo me recibió el silencio. Esa noche, investigué la historia del almacén 37. La construcción había comenzado en 1922 y finalizado en 1924. La compañía ferroviaria original
se declaró en quiebra en 1931 durante la Depresión. Nada destacaba hasta que descubrí un artículo periodístico de 1953 que describía un accidente industrial. Un ferroviario había quedado atrapado entre dos contenedores de carga y la presión aplastante le había cercenado ambas piernas. El artículo mencionaba que llevaba unas botas de trabajo distintivas con tacos metálicos y que llevaba el llavero maestro de la empresa en el cinturón. Sobrevivió al accidente, pero murió años después en una institución psiquiátrica, supuestamente atormentado por dolores fantasmas e insistiendo en que aún sentía las piernas al caminar. El artículo incluía una fotografía del trabajador y al fondo, parcialmente visible, se veía una pared del almacén con un letrero pintado: Área de almacenamiento 37. No dormí esa noche. Mi mente se agitaba con pensamientos de miembros amputados que de alguna manera seguían existiendo, de sensaciones fantasmas que se volvían lo suficientemente materiales como para dejar huellas en el hormigón sólido. Me dije a mí mismo que era absurdo, una coincidencia unida a mi imaginación hiperactiva. Sin embargo, por la mañana, me encontré corriendo de vuelta al almacén antes del amanecer, desesperado por ver si las huellas se habían movido de nuevo. Se habían acercado unos centímetros más a la salida. Durante la semana siguiente, surgió un patrón. Cada mañana, al llegar, encontraba que las huellas se habían reposicionado durante la noche, moviéndose siempre hacia la puerta de salida. Calculé que, al ritmo actual, llegarían a la salida en aproximadamente 3 semanas. El tintineo se hacía cada vez más fuerte, ahora audible sin tener que pegar la oreja al suelo. A veces, con el rabillo del ojo, creía vislumbrar algo arrastrándose por el camino de las huellas, una forma oscura y baja que desaparecía al girarme para mirarla directamente. Mi supervisor me llamó para comprobar mi progreso. Preocupado por el tiempo inusualmente largo que tardaba el inventario, inventé excusas sobre el papeleo desorganizado y la mercancía difícil de identificar. En realidad, me había obsesionado con las huellas, pasando horas documentando su movimiento, midiendo la profundidad de las impresiones, grabando los tintineos. Mis notas llenaban página tras página, volviéndose cada vez más frenéticas y desordenadas. Empecé a dormir en mi coche fuera del almacén, sin querer perderme ni un solo movimiento nocturno. La 10ª noche, decidí quedarme dentro, escondido tras una pila de cajas con una vista despejada del pasillo central. Llevé una cámara de visión nocturna, una grabadora digital y suficiente café para mantenerme despierto hasta el amanecer. Durante horas no ocurrió nada. El almacén crujió y se asentó como suelen hacerlo los edificios antiguos. De vez en cuando, una sirena lejana o el paso de un vehículo rompían el silencio. Mis párpados se volvieron pesados a pesar de la cafeína. Justo cuando empezaba a quedarme dormido, alrededor de las 3:17 de la mañana, según mi reloj, la temperatura en el almacén se desplomó. Mi aliento se nubló ante mí y un escalofrío me inundó el cuerpo. El tintineo empezó a sonar más fuerte que nunca. A través de la cámara de visión nocturna, observé el pasillo vacío, sin ver nada más que las huellas inmóviles en la pantalla verde. Entonces, inexplicablemente, el hormigón alrededor de la última huella comenzó a ondularse, como si se hubiera licuado momentáneamente ante mis ojos incrédulos. La huella se desplazó hacia atrás varios centímetros y el hormigón se solidificó al instante. Mis manos temblaban con tanta fuerza que la grabación se volvió imposible de ver. Me apreté contra las cajas, con el corazón latiéndome tan fuerte que temí que delatara mi posición. No podía decir a qué. No había nada visible en el pasillo. Sin embargo, tenía la absoluta certeza de que no estaba solo. Un sonido de raspado me llamó la atención hacia la pared donde se originaban las huellas. La superficie de ladrillo pareció abultarse hacia afuera como si algo la presionara desde el otro lado. El bulto tomó la forma de una mano,
dedos entrelazados, palma plana contra la pared. Entonces, increíblemente, la huella de la mano se hundió en el ladrillo macizo, creando un espacio negativo perfecto. Huí. Abandonando mi equipo, corrí hacia la salida, buscando a tientas las llaves mientras el tintineo se hacía más fuerte detrás de mí. No dejé de correr hasta llegar a mi coche, y no dejé de conducir hasta llegar a casa con las puertas cerradas y todas las luces encendidas. Llamé para avisar que estaba enfermo al día siguiente y al siguiente. Mi supervisor se preocupó lo suficiente como para enviar a un compañero a ver cómo estaba. Me negué a abrir la puerta, gritando que tenía gripe y que necesitaba que me dejaran en paz. Finalmente, ante la posibilidad de perder mi trabajo, volví al trabajo. El almacén me esperaba, con el mismo aspecto que antes. Una parte de mí esperaba que las huellas hubieran desaparecido, que hubiera experimentado algún tipo de crisis mental que ya hubiera pasado. Pero seguían allí, más cerca que nunca de la salida, a solo unos 3 metros. Ahora, ¿qué opción me quedaba? Reanudé mi trabajo de inventario, catalogando cajas y cajones, manteniendo una distancia tediosa del pasillo central. El tintineo me seguía ahora, ya no se limitaba al camino de las huellas. A veces parecía venir directamente detrás de mí, deteniéndose al girarme. Otras veces emanaba del interior de las mismas cajas que examinaba, cesando en cuanto las abría. 3 noches atrás, las huellas llegaron a la puerta de salida. Llegué esa mañana y encontré la última huella medio incrustada en el umbral de hormigón. La puerta misma había cambiado. El metal, antes oxidado, ahora mostraba una depresión con forma de mano en el centro, como si alguien lo hubiera empujado con una fuerza enorme. Hoy presenté mi informe final. El inventario está completo, aunque admito que la última sección fue apresurada y posiblemente contenga errores. Mi supervisor pareció satisfecho y solo comentó que tenía mal aspecto y que debería considerar tomarme unas vacaciones. Asentí distraídamente, pensando en el almacén y en lo que sucedería ahora que las huellas habían llegado a su destino. Esta noche, mientras escribo esto, no dejo de mirar hacia la puerta de mi apartamento. 2 veces he oído lo que parecen llaves tintineando en el pasillo. Y de camino a casa, noté algo en la acera que da a mi edificio. Una leve huella en el hormigón, aproximadamente del tamaño y la forma de una bota de trabajo, ligeramente hundida. Me voy mañana. No sé a dónde voy, solo que necesito distanciarme del almacén 37, de lo que sea que haya seguido esas huellas por la puerta de salida, porque sé con terrible certeza que ya no está confinado en el almacén, y no puedo quitarme la sensación de que sabe exactamente dónde vivo. Las huellas llegaron hasta la puerta. ¿Y tú? ¿Seguirías durmiendo tranquilo después de escuchar esto? Si quieres más pesadillas como esta, suscríbete a CreepyPark, activa la campanita y no te pierdas ni un solo escalofrío. Déjame en los comentarios, ¿crees que lo que sigue las huellas era un fantasma o algo peor? Y comparte este video con alguien que duerma con la luz apagada. Aquí en CreepyPark, la oscuridad siempre tiene una historia que contar. Hasta la próxima pesadilla.